mis tareas en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Como le decía Gloria, no tuve tiempo en la presentación de pegar todos los logos de las instituciones que financian y apoyan a este proyecto, que son muchas. Que bueno, les voy a compartir luego la presentación terminada para que les quede un registro de cuáles son. Lo primero que quiero hacer es poner en contexto al proyecto. Nosotros en Argentina tenemos una gran trayectoria e historia de pueblos rurales. El 80% de los lugares ocupados de la Argentina son pueblos rurales, y eso se debe, bueno, al gran potencial agrícola ganadero que tiene el país a lo largo de toda su extensión. En negrito lo que hice fue indicarles cuál es la provincia de Buenos Aires, que es la región en la que nosotros llevamos adelante nuestro trabajo. Y ustedes no ven el cursor, ¿verdad? ¿Ven mi cursor? ¿Se ve mi cursor? No, no lo veo. No. Bueno. En los mapas superiores, a la derecha, Perdón, no se está sí. viendo en formato presentación, sino como si estuvieras con el PowerPoint. Yo lo veo en presentación. ¿Ustedes no? No. Gloria, ¿tú lo ves en presentación? No lo veo en presentación. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a dejar de... ¿Ahora sí? No, perdón, te has pasado de diapositiva. No, voy a salir de compartir pantalla y volver a entrar. Bueno, quizá porque hice eso cuando... o sea, lo puse en modo presentación una vez que ya había compartido la pantalla. ¿Será eso? No sabría. A veces los servicios no llegan y no van a llegar porque la relación costo-beneficio no da para que el Estado invierta en acercar, por ejemplo, una red de distribución de gas a un pueblo rural que está alejado de un centro urbano. Entonces, el caso particular de los pueblos rurales de la Argentina, no sé si es tan particular, me parece que es un poco común a toda Latinoamérica, es que existe una alta marginalidad en las sociedades rurales, sobre todo porque tienen una dificultad de acceso a la energía. Siguiente. ¿La siguiente? Bueno, como les decía, el alto potencial de producción agrícola-ganadera que tiene la provincia va acompañada de, por supuesto, un problema ambiental. En la Argentina esos números son bastante viejos, me hubiera gustado actualizarlos, no tuve tiempo, pero existen alrededor de 900.000 vacas en ordeña distribuidas en 2.800 tambos, de los cuales solo 2 están registrados en la Autoridad del Agua de la Argentina. El resto de los tambos son tambos pequeños que no existen a los fines de la declaración de la disposición de sus residuos. En la Argentina hay más de 1.000 feedlots y crecen año a año. De estos solamente unos pocos también están registrados. Es muy difícil de estimar, pero se estima que hay más o menos 500.000 cerdos en criaderos de más de 100 animales y otros tantos en pequeños criaderos esparcidos en la provincia. Hay una gran cantidad de granjas avícolas, frigoríficos, agroindustrias, pero por supuesto la provincia tiene también su propio bulk de producción de residuos sólidos urbanos, que siendo una de las provincias más pobladas de la Argentina, representan también una preocupación en los municipios bonaerenses. Toda esta generación de residuos, o toda la generación de residuos consecuencia de estas actividades en este momento se da en un contexto de desmanejo. No, existen algunas normas que los productores saben que deben seguir, pero la verdad es que la capacidad de fiscalización en la provincia es muy, muy pobre, y muchas veces cuando uno habla con los productores dicen, bueno, yo hago lo que puedo, si tuviera que hacer las cosas como sé que hay que hacerlas, se compromete digamos, la continuidad del establecimiento porque no puedo encarar los costos que me llevaría a hacer las cosas como corresponden. Entonces ahí es cuando digamos, se genera una gran dicotomía de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Lo obligo al productor a hacer las cosas como debe? En el fondo lo estoy obligando a cerrar el establecimiento. Esa es
disyuntiva que se da en la provincia. Como los órganos de control son conscientes de esa situación, lo que hacen es la vista gorda y dicen, bueno, yo aquí no estuve. En este momento tenemos un problema bastante grave de contaminación en la provincia y muchos productores viven enfrentando a las autoridades que los amenazan con multas o con directamente la posibilidad de clausurar el establecimiento. Entonces se generan conflictos también entre productores y el gobierno local. La siguiente, Gloria. Este combo de este cóctel de bajo acceso a servicios básicos como la energía, pero además salud, educación, vivienda, transporte, sumado a la desocupación y los bajos salarios rurales que se han, digamos, incrementado como consecuencia de la tecnificación de las labores rurales, y a la contaminación ambiental que se genera en muchos pueblos rurales porque las actividades son periurbanas y afectan directamente a la gente que vive en esos pueblos rurales, han provocado la marginación de los pueblos, de los vecinos de esos pueblos, y sobre todo el éxodo de la población más joven, que se traslada a centros urbanos buscando mejores oportunidades que muchas veces no encuentra, y esto produce efectos negativos, tanto en el pueblo que pierde a su población más, digamos, más pujante, con más capacidad de llevar adelante tareas activas, pero además genera efectos negativos en las ciudades que reciben a estos migrantes que no encuentran lo que van a buscar y viven en condiciones de hacinamiento y desarraigo que traen un montón, o sea, traen una serie de problemas que yo creo que hoy, incluso con el coronavirus, estamos viendo digamos, como más palpables, que son el hacinamiento y todos los efectos negativos que el hacinamiento trae. Bueno, la siguiente. Nuestro proyecto se desarrolla en Los Pinos, que es un pequeño pueblo rural ubicado en donde ven ahí la señal roja. Es un pueblo típico de la provincia de Buenos Aires. La imagen aérea muestra la distribución en damero de las calles de Los Pinos, es como una cuadrícula. Está ubicado en un lugar muy bonito, pese a que la provincia de Buenos Aires es plana. Los Pinos está ubicado en la ladera de una sierra. La siguiente, por favor, Gloria. Lo que ven atrás es una mina. Esa mina fue la fuente de recursos del pueblo durante muchos años, hasta que en los años 60 la mina cerró. Al pueblo llegaba un tren, y es un factor común en la Argentina que los trenes dejaron de llegar a pueblos distantes y junto con la caída de la actividad rural, en este caso el cierre de la mina y la falta de acceso porque el tren dejó de llegar, el pueblo fue achicándose cada vez más, de manera que en los años 60 tenía unos 3.000 habitantes y al censo del año 2010 Los Pinos cuenta con 337 habitantes. La siguiente, Gloria. Cuando uno llega a Los Pinos, lo que lo recibe es esta foto de la izquierda arriba, es un chiquero de cama, un criadero de cerdo de cama profunda, en pleno centro de la ciudad de pueblito. El pueblo tiene calles de tierra, una muy bonita plaza, y como fue pensado para ser un pueblo que va creciendo con el tiempo, tiene su dependencia municipal, un hotel, tenía surtidores de combustible que ya no funcionan, una enfermería y una capilla. La siguiente, Gloria. Muy cerca de Los Pinos funcionan un criadero de aves que genera 15 toneladas diarias de guano, tiene 6 galpones, uno de ellos automatizado, los otros de cría tradicional. También funciona un criadero de cerdos con 20 madres. Esas 20 madres oscilan bastante porque por ser un productor chico va, digamos, modificando el lote
de acuerdo a sus posibilidades. Esos cerdos, el efluente de esos cerdos se trata en piletones de ecualización y generan 1,5 metros cúbicos diarios de efluente. Los 337 habitantes de Los Pinos además generarían alrededor, tenemos un relevamiento hecho y estimamos que generan alrededor de 75 kilos diarios de fracción orgánica de residuos sólidos, muy cerquita a unos 1.500 metros por el camino de tierra que no les puedo señalar porque no tengo cursor, pero donde dice tambo 200 BO, eso es un tambo con 200 vacas en ordeña que está pegadito también a Los Pinos y que no trata su efluente, directamente lo vuelca a una pendiente que va a parar a un arroyo que el arroyo vuelca sus aguas en otro pueblito que queda río abajo a unos 10 kilómetros. Bueno, en la actualidad Los Pinos enfrenta problemas de olores e invasión de moscas, sobre todo las moscas es lo que más les molesta a los vecinos, generados en parte por estas crías, estos establecimientos de cría concentrada, pero también Los Pinos genera sus propias moscas porque hay vecinos que tienen animales en sus patios o que por ahí cultivan zapallo, no lo levantan, el zapallo queda allí, se pudre y eso también genera moscas. Junto con los problemas de contaminación, los vecinos se quejan de cortes frecuentes de luz y eso es propio de la electrificación rural en la Argentina. La línea es inestable, la calidad de la electricidad es muy mala, sufren picos de tensión y cortes frecuentes y además no tienen red de gas natural, ni la van a tener y por lo tanto pagan altos costos por el gas envasado, no sé en otros países, pero en la Argentina calefaccionar y cocinar con gas envasado es realmente caro, pese a que las garrafas reciben un subsidio para hacerlos más afrontables por la gente de escasos recursos. La siguiente, por favor. Entonces se nos ocurrió que una solución para Los Pinos podía ser la instalación de un biodigestor que fuera parte de una unidad demostrativa de producción de biogás, y después de bastante trabajo, y habiendo conseguido un subsidio del Instituto Wuppertal, lo que logramos fue que el ferrocarril, que como les contaba dejó de funcionar, aún hoy en día tiene un predio, que es esa franja que ustedes ven arqueada entre los establecimientos productivos y el pueblo. Entonces logramos que se dan 1 hectárea para desarrollar un proyecto que financia el programa Visions para la instalación de un biodigestor que fuera capaz de procesar los residuos de la cría de aves y de cerdos, aunque sea de una pequeña fracción, que produjera biogás y ese biogás directamente distribuirlo a los vecinos para que lo usen con fines domésticos. La siguiente, Gloria, por favor. Básicamente, la instalación consta de un biodigestor de 100 metros cúbicos de tipo tanque agitado, es un tanque de hormigón. En realidad esos piletones todavía no fueron construidos, y hoy en día, ahora les voy a mostrar fotos, tenemos construido el biodigestor. La idea es de ese biogás, en la propuesta original lo que pensábamos era distribuir a los domicilios y guardar una pequeña fracción para generar electricidad, porque cuando se cortaba la luz también los vecinos se quedaban sin agua, porque el agua, por supuesto, la extraían con una bomba y no tenían capacidad de almacenamiento. Durante el desarrollo del proyecto logramos que el municipio compró 2 o 3 tanques más y el problema del agua se resolvió simplemente aumentando el almacenamiento de agua, por lo tanto decidimos que el biogás lo vamos a usar únicamente, totalmente, para distribuirlo a los domicilios. Tenemos proyectos asociados a este proyecto original para además trabajar en el acondicionamiento del barro de digestión para que se transforme en un producto valioso que sume sustentabilidad financiera a la unidad demostrativa. La siguiente, Gloria, por favor. Para poder encarar el proyecto, lo que fue necesario fue
crear un equipo transdisciplinario donde el gobierno local, el sistema científico universitario y la comunidad trabajamos en conjunto, cada uno aportando lo que puede, lo que sabe, negociando, tratando de, de tener un espacio en este gran equipo que sume digamos, el objetivo ya trasciende el objetivo del proyecto científico, sino que hay un objetivo por encima de cada uno de los objetivos individuales. Dentro del sistema científico universitario, el equipo tiene, bueno, yo soy bioquímica, pero tiene ingenieros, sociólogos, economistas, gente de economía especializada en cooperativismo, hay psicólogas sociales, y es un grupo bastante dinámico donde a medida que surgen las demandas vamos incorporando distintos tipos de profesionales. Yo digo que es un proyecto de corazón abierto porque cualquiera que quiera trabajar, tenga una buena idea, una buena intención, es bienvenido. De hecho, es un equipo que ha cambiado desde que empezó hasta ahora bastante. La gente también, digamos, se cansa a veces y deja porque digamos, después les voy a hablar de los desafíos, pero algunos desafíos realmente parecen como insondables. Bueno, el primer paso en el proyecto, por supuesto, fue relevar los recursos disponibles para producir biogás. Entonces lo que hicimos fue tratar de trazar un círculo de un área de 5 kilómetros y en esos, perdón, no son 5 kilómetros, es mucho menos. Son creo que 2 kilómetros. Y en esos 2 kilómetros hicimos un primer relevamiento de cuáles serían las biomasas candidatas a alimentar ese biodigestor. Y encontramos que tenemos mucha más biomasa de la que los pinos necesitan. En ese radio hay, además de los criaderos de cerdos, hay varios tambos fábrica, hay plantas de producción de alimentos balanceados, hay frigoríficos de papa. Es, como les decía, es una zona tan productiva que recursos para la producción de biomasa no faltan. Y las distancias a las que uno puede encontrar recursos atractivos para la digestión anaerobia son lo suficientemente cortos como para no representar un obstáculo o un costo el traslado de la biomasa hacia la unidad demostrativa. La siguiente, por favor, Gloria. Gloria. Esta la voy a pasar, es simplemente un detalle les va a quedar en la presentación, un detalle de algunas de las biomasas relevadas. La siguiente. También hicimos un relevamiento de la demanda energética en base a los medidores de electricidad y al consumo promedio. Estimamos que necesitaríamos generar, o sea, la demanda de energía para uso de artefactos eléctricos es de 34,4 megawatt hora por mes. De gas licuado de petróleo envasado, encontramos que entre 41 encuestados consumían un promedio de 54,3 kilos por mes y 180 kilos por mes de leña. Y sacamos más o menos un estimado del total de energía que consume hoy actualmente los pinos. Por supuesto, esa energía varía mucho con las estaciones del año. En esta zona tenemos inviernos bastante crudos y veranos bastante cortos. Por lo tanto, hay un periodo de alta demanda de energía para calefacción, sobre todo entre los meses de, diría yo, marzo y septiembre. Siguiente, Gloria, por favor. Acá no sé por qué no se ve. A ver si volvés a tocar. No, para atrás. Una más. No, para atrás. Bueno, en la anterior no se veían los gráficos, igual se las puedo contar. Lo que hicimos fue hacer un relevamiento de la línea de base socioeconómica y ambiental antes de que arrancara el proyecto.
Entonces, lo que relevamos fue edad promedio de los habitantes, grado de alfabetización, situación laboral, grado de ocupación. Acá no sé por qué tampoco se ven los ejes. Espero que cuando comparta la presentación se vean. Pero bueno, en realidad, básicamente, lo que encontramos fue una población bastante envejecida. O sea, la edad promedio de la gente era mayor a 60, o sea, la mayor parte de la gente que vive en Los Pinos hoy en día es gente que está jubilada o por jubilarse. No están conformes con el ambiente, la situación, las condiciones ambientales en las que viven, pero encontramos que están acostumbrados. Entonces, bueno, justo ahí la foto, no sé si la llegan a ver, es la foto del auto en el que fuimos a hacer la encuesta, y cada uno de esos puntitos negros que se ve son moscas. Cuando le preguntamos a un vecino qué cosas le molestan más de la condición ambiental en la que viven, dice, no, antes había moscas, pero ya no, y tenía una mosca apoyada en la mejilla. O sea, algunos de ellos han naturalizado la contaminación. Ahora, hay un grupo pequeño de nuevos vecinos que sí tienen la inquietud de tratar de hacer de Los Pinos un lugar mejor para habitar. Entonces se generan también conflictos entre la población más añosa y estos nuevos vecinos que llegan con ganas de de vivir en un pueblo rural, pero no necesariamente en malas condiciones. No por ser un sector, digamos, un pueblo de bajos recursos y un pueblo del ámbito rural, ellos entienden que tienen que por eso sufrir las consecuencias de la mala gestión de los residuos cercanos. Siguiente. Para la determinación de la línea de base ambiental tenemos una gran base de datos con información sobre la calidad del agua de un arroyo que pueden ver en la imagen izquierda superior. Es un trabajo que hizo el INTA de Balcarce durante mucho tiempo. Ese es el arroyo Malacara, y lo que se midió fue una serie de parámetros de calidad de agua en todo el recorrido del arroyo para ver cuál era el efecto del vuelco de varios tambos que vuelcan ese arroyo. También tomamos muestras de aire, suelo y agua, como pueden ver en las tres imágenes inferiores. Y esos resultados, bueno, los mandamos a analizar a un laboratorio certificado porque queremos que sean nuestro documento legal de inicio de proyecto. Y la imagen que ven a la derecha, que es una especie de palito con un plástico, eso en realidad es una trampa para moscas que quisimos, en realidad no es una trampa que atraiga moscas, sino que quisimos desarrollar una trampa que solamente pegue las moscas que circunstancialmente pasan por ahí, porque queremos tener una medición de cómo estaban las moscas antes y cómo van a estar luego de que el biodigestor empiece a funcionar. Las moscas de Los Pinos hemos descubierto que saben esquivar la trampa, entonces no nos sirvió para mucho, y en este momento está trabajando el grupo de zoología de INTA para encontrar una buena manera de determinar moscas sin atraerlas. Porque si las atraemos sabemos que se van a pegar, pero la idea es que la medición sea lo menos tramposa posible. Siguiente. Bueno, una parte fuerte del trabajo que tuvimos que hacer fue consolidar el vínculo con el gobierno municipal, porque necesitábamos... Hola, Daniel. Hola, Mercedes, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Pamela, ahora. Bueno, lo que necesitábamos una serie de aprobaciones y de acompañamiento de la municipalidad, y la verdad que la municipalidad de Balcarce se portó muy bien. Cada cosa que hemos necesitado de ellos la verdad que han sido muy ejecutivos. Como les decía, logramos que Ferrosur Roca, que es una compañía que es la concesionaria
de esa franja de tierra que pertenece al ferrocarril, se diera 1 hectárea para que desarrolláramos el proyecto. Y en realidad esa cesión se hace al municipio, porque nosotros como institución académica no podemos recibir un predio. Entonces, el municipio hoy en día es el responsable de esa hectárea, es el que paga la cuenta de la luz, es el que corta el pasto, y además, bueno, les voy a contar en un ratito otros compromisos que asumió el municipio que demuestran su interés en el proyecto. Siguiente. Otra parte fuerte del trabajo tuvo que ver con el trabajo con la comunidad. Entonces, para eso fue necesario difundir primero la propuesta. Hicimos un montón de reuniones con los vecinos. Al principio eran reuniones informativas, ahora también les voy a mostrar un poco de fotos. Hicimos un flyer, tipo un folleto para que entendieran de qué se trataba, que es ese que ustedes ven en el centro. Siguiente. Entonces, las primeras reuniones fueron para informarle a los vecinos de cuál era la propuesta y censar un poco cuál era la opinión que ellos tenían y cómo veíamos que se podía, si les interesaba, si no les interesaba, si valía la pena seguir adelante, porque al principio del proyecto, la verdad que de la academia y están un poco acobardados. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué nos quieren ofrecer? Hola Mercedes, creo que te caíste un momento. ¿Escuchan? Ahora sí te escuchamos, creo que te caíste, se te cayó la conexión. Sí, me tuve que conectar de nuevo. Bueno, entonces les decía que las primeras reuniones les contamos qué es el biogás, cuáles son los beneficios que podrían tener y cómo veían ellos la posibilidad de ser los propietarios de una unidad demostrativa de biogás como comunidad. Entonces, empezamos a hablar de cómo podían el pueblo tratar de organizarse para que el biodigestor representara para ellos un bien propio. Yo creo que con ese objetivo lo logramos bastante bien porque en algún punto ellos hablan de nuestro biodigestor. Así que a mí digamos, era una preocupación al inicio del proyecto que se fue tranquilizando a medida que caminamos durante varios años, porque es algo que empezó hace más de 3 años, y hoy hablan de nuestro biodigestor en Los Pinos. En la siguiente, bueno, había que decidir cuál iba a ser la manera de que el pueblo se apoderara de esa unidad. La propuesta fue que ellos lo operaran, lo mantuvieran, lo administraran, y después de varias reuniones, la siguiente, por favor, Gloria, acordamos que el mejor modelo administrativo era una cooperativa. Lo que pasa es que, como les decía, la gente del pueblo es bastante grande y tenían un poco de miedo. Entonces dijeron, bueno, nosotros necesitamos acompañamiento de las autoridades. Entonces lo que decidimos
fue que, digamos, explorando las posibilidades que el cooperativismo da, aprendimos mucho desde el grupo técnico sobre cooperativas, que no conocíamos mucho sobre la parte legal de las cooperativas, y una posibilidad fue que la municipalidad tuviera un lugar dentro de esa cooperativa como socio. Entonces, en realidad es un modelo mixto donde la municipalidad es un socio estratégico. Para poder organizar a los vecinos para que aprendieran qué era una cooperativa, cuáles eran los beneficios de estar agrupados en una cooperativa, cuáles eran las posibilidades que ellos tenían para el desarrollo del pueblo, trabajamos con gente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata, que trabajan en economía social y solidaria. Y ellos fueron el equipo que se encargó de trabajar con los vecinos en la organización y en el establecimiento de la cooperativa. Siguiente, por favor. Finalmente, la cooperativa se formó, ellos eligieron a sus representantes, la señora que sostiene un recuerdito que hicimos desde el grupo técnico es la presidenta. Yo me acuerdo que en alguna de las reuniones de la red Biolac decían, bueno, tenemos que empoderar a las mujeres para que asuman roles de liderazgo. Bueno, acá no hizo falta, es más, tenemos que aplacar a las mujeres porque no dejan hablar a los hombres, pero la verdad es que es un grupo bastante dinámico. Siguiente. Algunas de las acciones que tuvieron ellos colaboraron activamente en algunas pequeñas acciones, actividades que acompañan a la instalación del biodigestor. Hicieron, por ejemplo, puntos verdes, porque junto con este proyecto nosotros queremos transmitir la idea de que los residuos pueden representar un recurso para la comunidad. Hoy en día, que todavía el proyecto no está full funcionando, un camión de la basura viaja desde Balcarce 16 kilómetros hasta Los Pinos 2 veces por semana para juntar la basura en Los Pinos y trasladarla luego 30 kilómetros hasta un relleno sanitario que en este momento está colapsado. Entonces, me parece que Los Pinos puede ser un buen ejemplo para el municipio de que no es necesario semejante gasto en trasladar una basura a un pozo que realmente no representa una mejora ambiental con respecto a si pudieran hacerlo, si los propios vecinos de Los Pinos pudieran manejar sus residuos. Entonces, una de las acciones que están orientadas a eso es ellos colectan y venden las botellas plásticas, pero además hicimos talleres de compost, aprendieron a hacer compost con una ONG que se dedica justamente a formar a la gente en el procesamiento de residuos orgánicos. Ellos mismos diseñaron su logo y además hicieron una búsqueda del personal que podía operar el biodigestor a partir del momento en que el biodigestor empiece a funcionar. Entonces eligieron a estas dos personas que ven en la foto de la izquierda arriba, son dos vecinos de Los Pinos. La señora es ingeniera agrónoma, pero hace años no trabaja de ingeniera agrónoma, y el muchacho acaba de terminar el secundario de una escuela técnica. Entonces, con ellos hicimos una recorrida por biodigestores de la provincia para que vieran cómo era el funcionamiento. Tomaron algunos entrenamientos en el INTA y en el INTIP para aprender cómo son las mediciones básicas para tener, digamos, monitoreado un biodigestor. Y la idea, en realidad la promesa del gobierno municipal fue que iban a contratarlos para que fueran personal de planta de la municipalidad, no personal de planta, perdón, para que fueran contratados por la municipalidad hasta tanto la cooperativa fuera autosuficiente y pudiera pagarles un salario. Desde el año pasado que estamos con esas gestiones que todavía no se pueden destrabar como consecuencia de esto bueno, en la Argentina hubo una orden de achicamiento del Estado, porque había muchos empleados que no tenían una tarea asignada, y estas dos personas lamentablemente entraron en una etapa, o sea, en la que el gobierno municipal
está más bien achicándose y no puede nombrar nuevos contratados. Pero seguimos trabajando para que se los contrate. Ellos ya están formados como para poder operar y para poder monitorear sin problema el biodigestor. Adelante. Bueno, gran parte de las acciones que hacemos como equipo, que van más allá del biodigestor, las tomamos en conjuntos con la comunidad. Entonces, sobre todo hasta mediados del año pasado, nos reuníamos muy frecuentemente. Por ejemplo, para el 25 de mayo, lo último que recuerdo fue que hicimos un locro y la gente se encuentra en esa reunión que hacemos entre el equipo técnico y la comunidad, y encuentran que estaban realmente, hasta que empezamos a trabajar en este proyecto, estaban desencontrados, estaban atomizados y han logrado volver a tener un espacio donde comparten problemas a veces, peleas a veces, y festejos, ¿por qué no? Entonces, la celebración del 25 de mayo del año pasado fue un locro entre vecinos. Esta imagen es de una reunión donde hicimos un trabajo en equipos para decidir cuál iba a ser el alcance de las acciones que iba a realizar la cooperativa. Pero básicamente podríamos decir que todo el proceso será como un proceso de co-construcción, donde nosotros avanzamos hasta donde ellos nos permiten avanzar y ellos van avanzando con nosotros también. Gracias, locro es una comida tradicional de Argentina, perdón. Sí, después les paso la receta también. Lo hice yo, con una vecina de Los Pinos. Bueno, siguiente. Bueno, el biodigestor, como les dije, es un biodigestor de tipo mezcla completa, es un tanque agitado. El diseño es de los laboratorios de INTI, el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de INTI Mar del Plata. La idea inicial era tratar de hacerlo a un costo que fuera accesible, o por lo menos que fuera affordable, que fuera enfrentable para un productor en la provincia de Buenos Aires. Quizá nos quedó un poco más caro de lo que a mí me hubiera gustado, pero la verdad es que yo soy bioquímica y me puse en manos de gente que sabe más de ingeniería y siguiendo sus sugerencias terminamos haciendo un equipo más caro del que a mí me hubiera gustado hacer, debo reconocer. Mi intención es, al lado de este mismo biodigestor, que en este caso ven el planito, al lado de este mismo biodigestor, hacer un biodigestor de muy bajo costo, un biodigestor salchicha, de PVC, pero bueno, es algo que le quiero proponer al grupo de trabajo para que después me den una mano, y tratar de sacar balances económicos energéticos de las dos instalaciones. Les repito que en esta zona los inviernos son bastante crudos. Por eso tenemos un equipo dentro del Laboratorio de Biomasa y Bioenergía que justamente está trabajando en tratar de optimizar la digestión psicrofílica, pensando en que puede ser una alternativa quizá mucho más atractiva para un pequeño productor que la unidad que nosotros acabamos de construir, que consta, por supuesto, de un tanque donde se produce la digestión, más una cámara de carga que pueden ver en el perfil que está a la derecha de abajo. Tiene un sistema de calefacción muy, muy barato, hecho con tubos PEX y caños de cloaca. La idea es que la calefacción es por circulación de agua, la idea es acoplar a ese sistema un equipito solar, que también va a ser de bajo costo. Estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata para eso. Siguiente, por favor. Acá, bueno, lo que ven es el inicio de la construcción y el final de la obra civil a la derecha. La siguiente, Gloria. Esta es una imagen un poquito más avanzada, tiene un pequeñísimo agitador, pero la verdad es que hicimos una filmación de cómo funciona y creemos que va a estar bien. Tiene un sistema de carga donde pesca desde la cámara de mezcla y carga por arriba, carga en la parte superior del tanque. Tiene 3 puntos de salida de barros,
digerido. La idea es que nos sirva también para tener un poco de información de cómo está funcionando en los distintos estratos del tanque. En la figura de la derecha inferior, lo que ven es cómo cae el caño de carga, y lo que les decía del sistema de calefacción, que son simplemente una cañería de tubos PEX que no fue muy costosa, y el sistema de anclaje son caños de cloaca atornillados al tanque. La siguiente, por favor. Tiene un mástil central con eslingas, una red para favorecer el crecimiento de bacterias sulforreductoras, para tratar de bajar al máximo la cantidad de sulfídrico que contenga el gas, y una cubierta de EPDM. Siguiente. En este momento, el trabajo está concentrado en ver cómo hacemos para poder instalar una red de distribución de biogás desde el biodigestor hacia el pueblo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos en nuestro trabajo con la municipalidad, ellos entendían que no había ningún inconveniente, creían que eran autoridad suficiente para que nosotros pudiéramos hacer una red de instalación de gas, pero a medida que empezamos a avanzar en la instalación, nos encontramos con que teníamos una traba legal importante, y es que al ser una red pública y distribuir gas, tiene que cumplir con las normativas de Enargas, que es el ente regulador de la distribución de gas en Argentina. Y como ente regulador es bastante exigente, sobre todo hace relativamente poco hubo un accidente bastante fatal en Argentina con un escape de gas, y desde ahí en más los controles se han transformado en súper exigentes. Si antes eran exigentes, ahora son súper exigentes. Entonces tuvimos que hacer alianza con una empresa público-privada que se llama BACSA, que las siglas son Buenos Aires Gas Sociedad Anónima, es la sigla de Buenos Aires Gas Sociedad Anónima. Junto con ellos trabajamos en la modificación de una norma fundamental en el Enargas que se llama NAC 602, que no incluía al biogás como un gas combustible, no lo consideraba un gas posible de ser usado para el uso doméstico. Ahora sí lo considera, tuvimos que trabajar en la modificación de esa norma, pero lo considera con un montón de trabas técnicas para lo que representa trabas técnicas para este proyecto, como por ejemplo, que uno si se propone distribuir biogás, tiene que asegurar la no interrumpibilidad del sistema. Ese es el punto en este momento en el que estamos trabados, por eso yo les decía que les iba a contar sobre algunos desafíos y algunos obstáculos. Un punto crítico de la razón por la cual en este momento no estamos pudiendo instalar la red de biogás, es que no tenemos muy bien claro cómo asegurar la no interrumpibilidad del sistema. Otro punto es que, como cooperativa, la cooperativa prioriza la distribución de biogás a los domicilios de sus socios, que están en el mapa indicados con rojos. O sea, perdónenme, los pines amarillos son los domicilios de los socios de la cooperativa de los pinos. La cooperativa tiene 24 socios. De esos 24 socios, por la dimensión que tiene hoy el biodigestor, la idea era que este biodigestor fuera semilla y que después se hagan otros biodigestores, pero la dimensión actual del biodigestor alcanzaría para alimentar unos 10 domicilios. Entonces lo que hicimos fue seleccionar los domicilios de los socios más próximos al biodigestor. Enargas no está muy contento con esa decisión, entonces vamos a tener seguramente una negociación que hacer entre la cooperativa, tendrá que hacer la cooperativa, y BACSA, porque también una norma de Enargas es que el servicio se le tiene que dar a todos los vecinos mientras estén conectados a la red. Así que bueno, como que no podríamos nosotros discriminar entre socios y no socios de la cooperativa. Y para una cooperativa se penaliza dar más servicios a no socios que a socios.
Así que ese es otro punto en el que estamos un poco trabados. Siguiente, por favor. Bueno, y acá venía el slide de muchas gracias, que no tuve tiempo de pegar. Y si querés dejar de compartir, Gloria. Les quería decir que, bueno, que acompañamos todo este proyecto, del cual les conté la parte más social, con determinaciones en laboratorio y en escala piloto, en el laboratorio de biomasa y bioenergía de INTA Balcarce, y ahí tenemos 2 tesis de grado que están en este momento avanzando, una de ellas más destinada a ver cómo elegir los mejores materiales agrícolas que puedan funcionar como cosustratos de una digestión anaerobia. La otra tesis más enfocada en optimizar la digestión anaeróbica cicrofílica. Acá vamos a sacar una beca postdoctoral para trabajar con el tratamiento del digerido, que es algo de lo que no les hablé. Y de ahí, en ese sentido, tenemos un proyecto presentado, que todavía no sabemos el resultado, para intentar separar sólidos y líquidos en el digerido, compostar sólidos y tratar líquidos para darle condiciones de vuelco. Esa parte del proyecto es quizá la que está más verde. Tenemos intenciones de cargar, en cuanto se levante la cuarentena, ya cargar el biodigestor, pero no queríamos hacerlo sin tener un claro destino de qué vamos a hacer con el digerido. A principios del año pasado, en la Argentina salió una resolución sobre las condiciones que tenía que tener un digerido para poder ser aplicado como biofertilizante o como enmienda de suelos. Nosotros sabemos que los digeridos tal como salen cuando son producto de la digestión anaerobia de residuo pecuario no cumplen con esa norma, y lo que estamos haciendo es, estamos en el laboratorio iniciando líneas que van a trabajar en cómo hacer para que un digerido que no cumple con la norma se pueda transformar en un producto valioso y no en un nuevo contaminante. Y no sé, las preguntas que tengan. Sí, hola Mercedes. Hay un comentario de Antonio Gilbert que dice, de Jorge Gilbert, perdón, que dice si todos los contratos se van a renovar también o si tienen exigencias de no interrupción con penalidades. Si todos los contratos se van a renovar y si hay exigencias de no interrupción, supongo que debe ser de la con penalidades. No sé si es exactamente con los proveedores de la materia orgánica o con los proveedores de gas. Perdón, acá estoy leyendo, en el chat. Jorge dice, todos los contratos renovar también tienen exigencias de no interrupción con penalidades. Sí, o sea, es una afirmación, me parece, no una pregunta. Claro, lo que pasa es que sí, es así, pero la no interrupción, quizá la no interrupción de un biodigestor que genera electricidad, que esos, entiendo yo, todos los contratos renovar son para producir energía eléctrica a partir de biogás. La interrupción tiene una penalidad, pero no tiene quizá demasiado, no sé cómo será la penalidad, no estoy al tanto, pero no tiene demasiada complicación técnica. Si uno distribuye biogás en una red y se queda sin biogás, primero hay que encender todo un sistema de alarma en la comunidad para que cierren todos los artefactos, hay que ir y cerrar por fuera los artefactos, y por lo que entendí de Baxsa, además hay que hacer una limpieza de la cañería antes de volver a inyectar biogás, porque cuando se quedó sin biogás habrá entrado aire en la cañería, entonces hay que hacer un lavado de cañerías, o sea, es un poco más complejo quedarse sin gas en una red de biogás que quedarse sin gas en un sistema de alimentación de un motor. Eso es lo que entiendo yo, de los expertos de biogás, de Baxsa. Y acá
veo que Daniel pregunta si no es posible hacer blending. Lo estuvimos evaluando y es complicado, porque en realidad sería ideal, pero hay un índice que se llama índice de Wove, no sé si alguien del grupo maneja digamos, gas con profundidad. Hay un índice que se llama índice de Wove que permite mezclar gases hasta un punto, y aparentemente el metano es complicado para hacer el blending, pero igual seguimos explorando, porque para mí sería lo ideal, o tener un sistema de switch que diga, bueno, me quedé sin biogás, lo paso, así como son los motores de auto, que bueno, me quedé sin gas, me voy a nafta, bueno, algo así, pero a nivel doméstico. Todavía no lo tenemos resuelto. Si a alguien se le ocurre cómo resolverlo, están invitados. ¿Alguna otra pregunta por el chat o algún comentario? Si alguien quiere abrir micrófono y comentar algo, bienvenidos también. Daniel. Sí, se me había colgado y volví a ingresar, pero escuché tu respuesta. Te agradezco, Mercedes. Listo. Acá dice Marcelo, si ese switch debería ser de la red completa o se alimenta de biogás de red todo el pueblo. Lo que pasa es que la red todavía no va a ser completa porque no tenemos un biodigestor capaz de alimentar toda la red. Si pudiéramos hacer un blending, como dice Daniel, quizá sí se podría hacer una red de todo el pueblo y alimentar con un blending donde uno vaya incrementando la proporción de metano a medida que tiene posibilidades de ir sumando biodigestores en la unidad demostrativa. Pero como todavía no le encontramos la vuelta al blending, no tengo respuesta. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo, María Mercedes, que ya no hay más preguntas. Fernando. Sí, no hay más preguntas. Listo. Bueno, finalmente, pues agradecerles a todas las personas que asistieron al webinar. Me parece una experiencia muy, muy interesante, sobre todo que en este momentico en casi todas las zonas periurbanas o poblados o ciudades, digamos que este tipo de alternativas donde hay, digamos, una concentración menor de personas, pues digamos que se están requiriendo en este momento este tipo de soluciones, y pienso que esta experiencia de María Mercedes nos da muchos elementos para poder avanzar en algunas experiencias que de pronto pueden tener algunos a nivel como más urbano, de localidades más pequeñas. De hecho, les comento por último que en una experiencia que visitamos en Yuricaba, en Brasil, en el encuentro de 2018, había también un problema con lo que menciona María Mercedes, que era la normatividad. O sea, al productor, eran 25 productores conectados a una red de generación de biogás para vender el gas a unas agroindustrias, a 2 agroindustrias, pero el problema allí era que con tanta normatividad, si los productores lograban captar algún beneficio de esa venta de energía, tendrían que entrar a un plano comercial. Y era más caro pagar el derecho a nivel comercial que lo que ganaban con la venta del gas. Entonces, digamos que ahí en las normatividades sí creo que esa es una barrera que todos tenemos que tratar de avanzar en esta parte.
y ver cómo esa normatividad realmente favorece este tipo de proyectos para que no se queden como parados, sino que al final avancen y se consoliden y que la comunidad se empodere más de ellos. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que en la red Biolag en este momentico estamos recibiendo todas las experiencias, estudios de caso, artículos para la revista de la red Biolag, para que por favor se animen a enviarnos sus trabajos. Por ahora se envía un resumen, está abierto hasta el 31 de mayo. Entonces esperamos que se animen a escribir un resumen y que participen en la publicación de la revista, que este año se va a hacer online. Muchas gracias a todos. No sé si Fernando quiere agregar algo. Gracias, Gloria. No, en realidad, solo para terminar, había un comentario una pregunta de Marcelo, en la cual preguntaba sobre detalles del agitador y cálculo de serpentín. Ok. El agitador es de producción nacional. Nosotros intentamos que todo lo que instaláramos en el biodigestor fuera de producción nacional. Si querés, Marcelo, te paso después el nombre del proveedor. Es un agitador más de la industria alimenticia. Por eso es medio chiquito quizá para el biodigestor que hemos hecho, pero lo que tiene el biodigestor es que además de tener el agitador, tiene un sistemita de recirculación que te permite descargar y volver a cargar en forma, digamos, cerrada. Entonces podemos agitar por agitación y por recirculación. Creemos que con la mezcla de los dos procesos vamos a andar bien. El cálculo del serpentín, no me acuerdo, la verdad. Sé que me dijeron, dale 5 vueltas al serpentín. El serpentín es el caño que se usa para las losas radiantes. Tiene 5 vueltas alrededor de la pared y tiene una distancia muy chiquita entre cada vuelta. La idea es que funcione como un radiador. Pero no sé si realmente no sé si hay un cálculo muy concienzudo detrás de ese serpentín. Y acá, agitación hidráulica, no pierdes biogás en la fosa. No, porque no sale a la fosa. No sé si vieron que tenía esos tres niveles de muestreo de barro. Lo que podemos hacer es tomar del caño inferior y mandarlo al caño superior, sin que pase por la fosa. Esa es la agitación hidráulica. No sale del biodigestor. Y quería decir algo con respecto a algo que dijiste vos, Gloria, sobre esto de las trabas, quizás las trabas legales o normativas. En Argentina vamos un poquito atrás, creo yo, que el resto de Latinoamérica. No sé si será una actitud muy, muy culpógena, pero tengo la sensación de que estamos bastante atrás que el resto de Latinoamérica, y creo que la razón es porque hemos tenido siempre el gas barato, entonces no necesitamos acudir a ninguna ayuda extra. Por eso, justamente en Argas, yo encontré buena voluntad en la gente de Argas y quieren tomar a Los Pinos como punta de lanza para legislar específicamente para biogás. El problema es que la decisión es, bueno, metemos la máxima exigencia y después vemos que podemos ir bajando. Pero cuando nos ponen esa máxima exigencia, nos traba, es como una especie de loop, porque esa máxima exigencia nos traba, por ejemplo, en directamente hacer la instalación. Entonces estamos en pleno, digamos, en plena lucha de derechos, si se quiere. Lo que nosotros les decimos es, bueno, por supuesto, no vamos a estar pendientes de no hacer algo que sea peligroso, que sea riesgoso para la comunidad. Pero la verdad es que si no bajamos un poco la barrera de algunas cosas, no vamos a poder avanzar. O sea, esto de la no interrumpibilidad, estamos intentando proponerles hacer un biodigestor independiente de que funcione en paralelo
y que tenga la misma capacidad y que esté funcionando todo el tiempo como backup. Aunque sea que al principio lo quememos en una antorcha. No les gustó la idea, pero no abandonamos en la discusión, vamos a insistir. Porque si algo tiene este proyecto desde que empezó es que funciona a base de insistencia. Marcelo pregunta generar electricidad. Lo de generar electricidad lo descartamos por varias razones. La primera es que el costo del motor eléctrico a biogás será prácticamente todo el proyecto. Si es que queríamos aprovechar el biogás al máximo. Entonces habría que comprar un pequeño motor de cogeneración y eso en su momento, cuando hicimos, yo creo que ahora quizá la situación haya cambiado. Cuando arrancamos con los presupuestos eran carísimos los motores chiquitos de cogeneración. Poner un motor que no sea de cogeneración no nos gustaba porque sabemos que se pierde mucha energía térmica, que la pena. Quizá la podemos aprovechar para el calefaccionamiento del biodigestor, es más lo que se genera que lo que se puede usar en la calefacción del biodigestor. Y la otra es porque no íbamos a tener, sabíamos, o sea, al pueblo no le interesaba la energía eléctrica renovable. Ellos energía eléctrica tienen, mala o buena tienen, y no les preocupa de dónde viene, sinceramente. O sea, cuando uno paga la cuenta, pocas veces se pone a pensar cómo se generó esta energía. Ellos la pueden pagar a la cuenta, tienen el servicio, sin embargo no tienen gas. Entonces, para un vecino de Los Pinos tener gas significa comprar una garrafa cara, ir a buscarla, tener que andar cambiando la garrafa. Hay gente mayor que tiene que salir al patio a cambiar la garrafa cuando se le acabó el gas. O sea, es poco confortable, es caro. Cuando le dijimos de la posibilidad de tener un sistema similar al gas de red, que en realidad es un gas de red, ahí fue cuando conseguimos que la gente se entusiasmara. Y gran parte de este proyecto es que la gente lo quiera, que ellos quieran que funcione. No sé, Marcelo, si te convencí. Sí, Marcelo dice que quedó bien. Muy fácil de convencer, Marcelo. Sí. Y había otra pregunta, creo. ¿Cómo calefaccionamos? Todavía, por ahora, es un caño lo que tenemos nada más, con una salida hacia el exterior. La idea es, o sea, nuestra idea era cargar en diciembre y no llegamos. Cuando no llegamos a cargar en diciembre, que en diciembre el biodigestor iba a funcionar bastante bien sin calefaccionar. De diciembre a marzo uno puede, digamos, esperar tranquilo que la temperatura no se va a ir muy abajo. Y para cuando quisimos volver, nos agarró la cuarentena, de todos modos no teníamos resuelto si poníamos una calderita o si poníamos un sistema un termotanque solar. Esa era la intención. Es parte de lo que nos queda en lo inmediato. Bueno. Sí, ya Yo no. Creo que no hay más preguntas, ¿no, Fernando? No, ya no hay más preguntas. Bueno, listo. Por aquí. Qué grande, Marcelo. Distribuir agua caliente. Vos es que eso lo propusieron, porque sé que en Alemania creo que se hace. Mira, es como, en realidad, los vecinos quieren prender la cocina con gas de red. O sea, nosotros lo pensamos, se los propusimos, y viste cuando no encontrás un entusiasmo muy grande, será porque quizá no supimos transmitírselos porque nosotros tampoco conocemos demasiado de cómo funciona. Hay todo por hacer en Los Pinos, o sea, podemos arrancar con la red de distribución de biogás y tenemos 1 hectárea para desarrollar claro, es muy complejo. Tenemos 1 hectárea para desarrollar nuestra imaginación, para proponer hacer cosas siempre y cuando aparezcan los fondos. Tenemos la gente que nos recibe, digamos, con mucho cariño, que sabe que nuestra intención es darles una mano para que mejoren su calidad de vida.
Yo creo que eso ya es mucho. Y tenemos un biodigestor terminado que tenemos que cargar. Hay mucho por hacer. En Plaza de Mayo, no. Yo te digo, no va a ser fácil llevar a los vecinos de Los Pinos a la Plaza de Mayo. Yo sí creo que tenemos que conseguir alguna ayudita de alguna autoridad un poquito más pesada que la gente de Baxa para que en Argaz nos dé el espacio, nos escuche. ¿Ya? Ellos no quieren hablar directamente ni con la cooperativa ni con nosotros, hablan a través de Baxa. Y bueno, es una puerta que quizá todavía no empujamos muy fuerte. No sé qué Citi tengo. Muy buena. Bueno, pero espera. No, todavía no quiero patear el sulky. El sulky, no sé si saben el resto es el sulky, pero yo, digamos, por ahora seguimos en negociaciones, nos estamos presentando con Baxa a un pedido de subsidio bastante grande que financie toda la red, y yo creo que eso también en Argaz, si decimos, mira, acá venimos y acá está la plata y queremos ya avanzar, eso seguramente va a tocar otra fibra. Estamos andando. Vamos a mitad de proyecto. Bueno. Gracias. Bueno, yo creo que